del control. Eso ustedes lo van a ver en la en el aula virtual, en la parte de control. Aquí en la sección diseño de controladores y PID, al final está el canal de control automático educación. Nosotros ya habíamos visto estos dos videos. Este trata sobre la acción proporcional, esta sobre la acción integral, y ahora veríamos la de acción de control derivativo. Ahí este es un archivo, un PDF. Dentro del PDF está el link al video. Acá este PDF tiene un pequeño resumen de lo que es la página. Si ustedes hacen clic ahí, lo lleva a la página donde está todo esto. Yo tomé apuntes de ahí. Y acá está el video. Dura 28 minutos con 27 segundos. Vamos a verlo entonces. Electroflac Carrefour. Hasta el miércoles 3. 10% de descuento en un pago en todo. Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy estamos en el Parque Peñascos Dos Hermanos de Río de Janeiro. En el video del día de hoy te voy a enseñar para qué sirve la acción derivativa de un controlador PID. Así que comencemos con el video. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bueno, controleros y controleras, vamos a aprender un poco entonces sobre la acción derivativa de nuestro controlador PID para darle continuidad a nuestros cursos de control. Continuamos entonces con nuestro esquema del controlador PID, donde tenemos aquí la ecuación en el dominio transformado de Laplace, que es esta la ecuación de un controlador PID. Ya habíamos visto en entradas pasadas cómo funcionaba la acción proporcional del controlador PID. También vimos cómo funcionaba la acción integral, que es esta, la del medio, de nuestro controlador PID. Y en el video de hoy vamos a ver cómo funciona la acción derivativa de nuestro controlador. Es importante entonces que entiendas primero cómo funciona la acción proporcional de nuestro controlador, la acción integral, y si todavía no lo sabes, pues aquí te dejo una tarjeta con la lista de reproducción. Eso es solo darle clic en esta tarjeta para que puedas ver cómo funcionan esas dos parcelas anteriores. La acción derivativa en nuestro controlador PID simplemente se utiliza para calcular la tangente en el punto actual. Vamos a entender mejor esto. Vamos a suponer entonces que tenemos nuestra gráfica que nos muestra el error. Vamos a suponer que ella tiene un comportamiento de este estilo. Y tal como lo habíamos visto en los videos anteriores, pues sabíamos que si nosotros queremos calcular nuestro controlador PID y estamos ubicados en este tiempo inicial T0, ya habíamos visto que todo lo que era la acción integradora del PID era toda la acción del pasado. O sea, yo tenía que calcular el área bajo la curva que hay sobre la curva del error. Entonces esto pues hace parte de mi acción integral, que mi acción proporcional pues me calculaba la acción de control a aplicar en relación al error actual de mi sistema. Entonces esta sería la acción proporcional. Y ahora nuestra acción derivativa pues simplemente, como aquí lo dice, es calcular la tangente en el punto actual. Si mi punto actual, si yo estoy ubicado aquí en el error y si yo hago la derivada de ese error, la derivada es simplemente la tangente a ese punto. Entonces yo calculo aquí esta tangente al punto y entonces esta sería mi acción derivativa del controlador PID. Vemos aquí entonces que las tres acciones del controlador PID todas actúan sobre el error, y es claro, pues en el esquema de un controlador PID pues siempre entra el error al controlador. Y aquí entonces queda claro que la acción integral pues se encarga de mirar las acciones pasadas del controlador. La acción proporcional se encarga de mirar las acciones presentes del controlador, y la acción derivativa entonces ella me va a dar una anticipación
porque si aquí estoy trazando la tangente, yo puedo más o menos estimar cómo se irá a comportar esa señal de error en el futuro. Entonces simplemente la acción derivativa me va a dar información del futuro sobre mi proceso actual. Para entender un poco mejor entonces el funcionamiento de la acción derivativa, vamos a suponer que nuestra señal de error tiene el siguiente comportamiento y que estamos ubicados en este punto actual. Hay una cosa que me gustaría que tomen en cuenta. Acá grafica cómo el comportamiento de la señal de error en función del tiempo. Si va todo bien, esa señal de error va a ir disminuyendo con el tiempo. Por eso es que todas las señales que consideran son señales de distintas formas, pero todas el error, cuando el tiempo tiende a infinito, si es que el controlador está bien calculado, va a tender a cero. Actual de nuestro error, entonces vamos a llamarlo que ese es nuestro tiempo inicial, que tenemos este error en nuestro proceso. Si calculamos entonces la derivada en ese punto, es decir, si calculamos la tangente, simplemente entonces esta sería una predicción o una estimación de cómo se irá a comportar nuestro error en el futuro. ¿Pero por qué? Vamos a entender matemáticamente el porqué de esto. Vamos a suponer que nosotros nos queremos anticipar hacia el futuro un tiempo TD. Aquí tenemos entonces la línea TD hacia donde nos queremos anticipar, ver entonces en el futuro cuánto irá a comportarse el error. Sabemos que nosotros estamos aquí y gracias a la derivada pues vamos a intentar estimar cuál será el error aquí en el futuro. Para eso entonces simplemente podemos pensar en utilizar una aproximación por series de Taylor. Esa aproximación es la aproximación que vamos a hacer de nuestro error en este punto. Entonces simplemente una aproximación del error, vemos que aquí la aproximación del error en el tiempo t más td, o sea que yo estoy intentando estimar lo que va a suceder en el futuro en un tiempo td, por eso es que hacemos esta nomenclatura aquí, pues simplemente va a ser las series de Taylor como lo hemos venido trabajando en nuestro curso. Nosotros ya hemos venido trabajando mucho con las series de Taylor y ya hemos hecho varios ejercicios empleando esta serie simplemente para linealizar los sistemas. Si todavía no has visto esos videos donde tomamos aquellos sistemas y los linealizamos, pues aquí en esta tarjeta dale clic, te voy a dejar la lista de reproducción para que veas cómo utilizamos la serie de Taylor para poder linealizar sistemas como tanques, reactores, en fin, un montón de sistemas que lo puedes ver en la tarjeta. ¿Es posible crear un negocio sin audiencia, seguidores, listas e incluso sin producto? Aquí tenemos la expansión entonces de ese punto a través de las series de Taylor, que es simplemente el error actual más la primera derivada del error por TD, que es el tiempo que me quiero estimar, más la segunda derivada del error por t al cuadrado sobre 2 factorial, más y así sucesivamente. La serie de Taylor es una serie infinita, que entre más términos pues yo tome, simplemente esta aproximación que yo haga en este punto pues va a ser mucho más exacta. Pero en este caso, como queremos hacer una aproximación por la tangente, entonces simplemente descartamos todos los términos de orden superior y únicamente nos vamos a quedar con la primera derivada. Entonces si descartamos los términos de orden superior, quiere decir que no vamos a considerar de la derivada segunda para el frente y únicamente nos vamos a quedar con la primera derivada del error. Entonces este término aquí es simplemente la tangente de mi error en ese punto. Entonces esto es lo que estamos haciendo con nuestro controlador PID. Así entonces yo puedo tener una estimación de mi error en un tiempo TD. Vemos aquí entonces que el error que está en rojo pues él va a tener este comportamiento. Como yo estoy parado en este punto inicialmente, yo no sé en el futuro cómo se irá a comportar mi sistema, pero si yo hago entonces esta estimación por series de Taylor, yo puedo más o menos predecir o estimar cómo se irá a comportar gracias a esta línea tangente. Entonces aquí yo diría, con la serie de Taylor voy a estimar que voy a estar ubicado en este punto y vemos que realmente está un poco próximo a lo que realmente es, que sería esta línea roja. Vemos entonces la aproximación que podemos hacer y con esto pues también podemos sacar unas conclusiones importantes. ¿Qué pasa si hacemos una acción derivativa muy grande? Si hacemos una acción derivativa muy grande, entonces aquí vemos la tangente de nuestro error y como la acción derivativa queremos
anticiparnos mucho en el futuro, vemos que nuestra acción derivativa con la aproximación de Taylor pues nos va a dar este punto aquí. Vemos que nos estamos alejando bastante del punto real. O sea que una acción derivativa grande implica en que nuestra estimativa del futuro pues puede ser muy mala y no es aconsejable entonces tener una acción derivativa muy grande en nuestro proceso de control. ¿Qué sucede en el caso contrario? Si tuviéramos una acción derivativa pequeña, pues vemos aquí que esta acción derivativa pequeña pues consigue mejorar la predicción porque yo no me estoy adelantando mucho en el futuro y la tangente pues va a conseguir predecir mucho mejor el comportamiento. Pero claro, al tener acciones derivativas muy pequeñas, pues tampoco adiciona ninguna ventaja sobre el lazo de control, porque simplemente si una acción derivativa es muy pequeña, pues ¿para qué la voy a colocar? Si no voy a conseguir como predecir mucho hacia el futuro cómo se va a comportar mi sistema. Entonces tenemos que pensar en un compromiso cuando involucramos el término derivativo en tener una acción derivativa coherente junto con una acción integral y proporcional para conseguir un buen comportamiento con nuestro controlador. Ya vamos a ver que esta acción derivativa realmente es un poco más complicada y muchos fabricantes a nivel industrial prefieren no utilizar este término derivativo, simplemente utilizar un controlador PI, porque realmente es complicado sintonizar las tres componentes del controlador. No es un cálculo trivial, pero a lo largo de la página pues ya hemos abordado varias formas de cómo encontrar estas tres parámetros del controlador PID. Aquí te dejo una tarjeta explicándote algunos de esos métodos de sintonía del controlador PID. Vamos a ver entonces que la acción derivativa de mi controlador me va a permitir anticiparme hacia el futuro. Vamos a suponer que yo tengo mi sistema y yo le inyecté una referencia del tipo escalón, como lo vemos aquí en la pantalla, y que nuestro sistema pues empezó aquí a responder tratando de buscar obviamente la referencia. Vamos a suponer que él está en este punto aquí y que nosotros pues le adicionamos la acción derivativa a ese controlador. Entonces, si no tuviera la acción derivativa aquí en líneas puntilladas, pues él tendría este comportamiento como lo habíamos visto ya con la acción integral. Él va a tener un sobreimpulso, va a depender mucho pues de la sintonía que le hagamos, y obviamente gracias a la acción integral pues él va a conseguir llegar a la referencia. Pero si le adicionamos entonces el término derivativo, vamos a suponer que nosotros estamos parados en este punto negro, entonces él simplemente haciendo la aproximación por series de Taylor, como ya lo vimos, es simplemente aplicar la derivada en ese punto, o sea, aplicar la tangente en ese punto, y entonces él va a ver que ya está muy próximo a la referencia, entonces ya va a ver que es hora de empezar a disminuir esa ley de control para evitar tener, por ejemplo, este sobreimpulso. Entonces la acción derivativa me permite anticiparme a lo que está sucediendo en el futuro. En este caso me estoy anticipando a que la referencia ya está muy cerca, entonces voy a comenzar a disminuir la fuerza con que el controlador está actuando sobre el proceso y voy a posiblemente pues tener una respuesta que no tenga tanto sobreimpulso y voy a llegar entonces a la referencia. Esto ya lo vamos a ver en el caso práctico, que igual como ya les expliqué no es una cuestión trivial de hacer, y para eso existen muchos métodos de sintonía y de diseño de controladores PID. Con eso entonces ya tenemos conformado lo que es nuestro controlador PID con las tres acciones, la proporcional, integral y derivativa. Tenemos aquí entonces la ecuación de nuestro controlador PID, simplemente es la ecuación KC que multiplica. Vemos que aquí siempre es el error, por eso es que siempre el cálculo lo estamos haciendo con el error. Recordemos, el error es simplemente la resta entre la referencia y lo que yo estoy leyendo con el sensor en la salida de mi proceso. Entonces recibe el error, simplemente entonces sería la ganancia proporcional que multiplica el error, que multiplica 1 sobre TI por la integral del error y que multiplica el tiempo derivativo por la derivada del error. ¿Qué inconvenientes tiene entonces utilizar el controlador PID? Vamos a ver aquí algunos de los inconvenientes de utilizar la acción derivativa como tal de este controlador. Vamos a suponer que en la referencia nosotros inyectamos una señal del tipo escalón. Entonces, si acabamos de inyectar esta señal del tipo escalón y aquí ya teníamos pues nuestra salida del proceso, aquí entonces se va a generar un error. Ese error obviamente va a ser también del tipo escalón.
Entonces tenemos un error del tipo escalón que va a entrar a las tres parcelas: proporcional, integral y derivativa. Cuando entra la parcela proporcional, esta señal del error, simplemente pues voy a tener un error proporcional, como ya lo sabemos. Cuando entra este error, que es del tipo escalón, a la acción integradora, pues casi que no va a suceder nada, porque va a ser casi cero, porque ya habíamos visto en el video pasado que la acción integradora pues tiene memoria. Entonces la acción integradora pues no va a sentir el efecto de ese cambio rápido que hubo aquí al inyectar esta referencia, porque sabemos que la acción integradora tiene que usar todos los datos del pasado. Entonces por eso decimos que la acción integradora tiene memoria y por lo tanto pues el cambio no va a ser brusco, va a ser muy suavecito. Por otro lado, ¿qué pasa cuando esta señal de error entra a la derivada? ¿Cómo es la derivada de un escalón? ¿Cuál es la pendiente que tiene un escalón? Pues sabemos que la pendiente de un escalón pues es infinito. ¿Qué quiere decir con esto? Que como la pendiente de un escalón es infinito, entonces él va a inyectar una señal muy brusca en nuestra acción de control hacia nuestro proceso. Entonces ese es el problema que tiene la acción derivativa, que mal sintonizada puede generar muchas oscilaciones en nuestro proceso y puede hacer que al momento de hacer cambios en la referencia pues provoque que nuestro proceso se inestabilice. Para eso entonces en la industria lo que se hace es quitar la acción derivativa del error y simplemente lo involucran a la salida del proceso. Entonces con esto pues se consigue solucionar mucho ese problema, porque simplemente estamos recibiendo lo que es el set point. Vemos que el set point es un escalón y aquí ya ese escalón pues no viene directamente a la acción derivativa, sino que ya simplemente se utiliza el controlador PI para calcular la acción de control, y la acción derivativa lo que está haciendo en este caso es derivar la salida del proceso. Entonces cuando entra por ejemplo una perturbación, esa perturbación entonces va a ser aquí derivada y va a permitirle al controlador actuar más rápidamente para poder rechazar esta perturbación, y cuando tengo aquí cambios de referencia pues esa derivada pues no va a suceder, porque ya no estoy derivando ese escalón que va a suceder aquí en el error. Entonces esta es una de las prácticas más comunes que podemos encontrar a nivel industrial. Sin embargo, ustedes aquí ya pueden intuir otro problema que se tiene, que ya lo habíamos comentado al momento de hablar sobre la acción integradora. El problema que tenemos aquí es qué pasa cuando nuestra salida o nuestra señal de proceso es muy ruidosa, cuando tiene mucho ruido. Pues si tiene mucho ruido, vemos que acá, supongamos que tenemos este tipo de ruido, vemos que el ruido, ¿cómo sería derivar todos estos ruidos aquí? Vemos que vamos a tener, estas derivadas son casi muy parecidas como a este escalón, o sea que vamos a tener derivadas casi con pendientes tendiendo a infinito. Quiere decir que cuando nosotros derivamos un ruido, pues el ruido va a ser amplificado. Entonces vemos aquí que este es el ruido que tiene el proceso, y derivándolo pues vamos a tener un ruido amplificado que obviamente nos va a afectar demasiado nuestra señal de control. Entonces con esto les quiero indicar que para cuando nosotros queramos implementar un controlador a nivel industrial, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de los ruidos, porque los ruidos realmente afectan bastante las acciones de nuestros controladores. Para eliminar esto, entonces vamos a tratar siempre de colocar filtros y tratar de atenuar lo más posible los ruidos, tratar de encontrar cuáles son las fuentes de ruido, si son vibraciones, si son cargas electroestáticas, electromagnéticas que estén entrando a nuestros sensores. Vamos a tratar de aislar siempre los sensores, porque la medida es fundamental en todo lazo de control. Con esto entonces aquí ya tenemos nuestro controlador PID formado, que tenemos las tres parcelas y tenemos las dos ecuaciones. Vemos aquí que el controlador PID tiene su proceso. Aquí en el medio pues les coloqué la acción proporcional, aquí arriba está la acción integradora que está por ganancia KI, y aquí abajo pues la acción derivativa que está por ganancia KD. Entonces este es el esquema por ganancias. Al igual que la acción PI, como lo veíamos en el video pasado, pues podemos representar nuestro controlador PID con estas dos ecuaciones. Esta ecuación de aquí es la ecuación que vemos aquí en el diagrama de bloques, que es
una ecuación por ganancia. Entonces tenemos ganancia proporcional, ganancia integral y ganancia derivativa. Y simplemente pues el error, la integral del error y la derivada del error. Pero también tenemos esta otra ecuación que es la más común, que es simplemente sacar el factor común de la ganancia. Entonces cuando sacamos factor común, la ganancia proporcional se convierte en KC, acá el error más 1 sobre TI, o sea KC sobre TI. Si multiplicamos KC sobre TI es lo mismo que decir KI o ganancia integral, y si multiplicamos KC por el tiempo derivativo, que lo vemos aquí, es lo mismo que decir que la ganancia derivativa. Vemos entonces que son dos formas distintas de interpretar el mismo controlador PID. A nivel matemático ya habíamos visto que nuestro controlador PID puede ser representado por esta ecuación en el dominio de Laplace. Sin embargo, ya habíamos tratado esto en otro video, que cuando implementamos un control en el dominio de Laplace, pues es un control no implementable. Y esto es porque si por ejemplo resolvemos esta ecuación del controlador PID, pues vamos a llegar a esta ecuación aquí. Ustedes pueden hacer la matemática. Vemos entonces que esto no es una ecuación implementable, porque vemos que aquí en el numerador tenemos un polinomio de orden 2 y en el denominador pues es un polinomio de orden 1. Entonces esto es una función no propia. ¿Qué se hace para solucionar este problema? Simplemente a la acción derivativa, que la tenemos aquí, le vamos a adicionar un filtro pasabajos. Cuando le adicionamos un filtro pasabajos, pues podemos expresar la acción derivativa de la siguiente manera. Simplemente será la acción TD sobre S y lo vamos a dividir por un parámetro alfa que multiplica nuevamente nuestro tiempo derivativo por S más 1. Aquí simplemente le estamos colocando un filtro pasa abajo o un filtro de primer orden. Entonces si colocamos esta ecuación aquí y lo sustituimos aquí en el término derivativo, pues vamos a tener un control que es implementable. En algunos casos los controladores industriales, ese alfa que tenemos aquí se puede ajustar, y en casos de que no se pueda ajustar, ese alfa generalmente se coloca como 0.1. Nosotros ya habíamos visto un video cómo configurar la acción derivativa para que sea implementable. Aquí en esta tarjeta te dejo cómo configurar un controlador PID por asignación de polos, donde tratamos este problema de la acción derivativa, que le agregamos un filtro pasabajos para volverlo implementable. Vamos entonces a mirar aquí el proceso de nivel del tanque, que es el proceso que venimos trabajando desde la acción proporcional. Simplemente entonces tenemos nuestro sensor de nivel, tenemos nuestro controlador, y el controlador actúa sobre la válvula para subir, para llenar o vaciar este tanque. Esta válvula entonces tiene una abertura constante, por acá siempre está saliendo agua, y nosotros simplemente pues vamos a manipular la abertura o cierre de la válvula de control. Vámonos entonces para Simulink y vamos a jugar un poco con la acción derivativa de nuestro controlador. Estamos aquí en Simulink, nuevamente entonces estamos con nuestro ejemplo del tanque. Vemos que aquí tenemos lo que es nuestro controlador PID. Aquí con estas dos ganancias junto con esta acción, función de transferencia, tenemos lo que es nuestro proceso del tanque. Aquí tenemos lo que es la perturbación en la carga del tanque. Y entonces vamos a mirar cómo configurar este controlador PID. Inicialmente entonces tengo aquí la respuesta del controlador PID. Observen acá lo que es nuestro controlador PID. Aquí con estas dos ganancias junto con esta acción, función de transferencia, tenemos lo que... Observen que aquí está poniendo el controlador PID acá. Bueno, esta es la entrada de referencia, que supone una entrada de escalón. Acá está considerando la perturbación externa, que es la apertura de la válvula esa que le llama A sub E, creo. Y acá también considera un ruido. Esta perturbación externa él la va a hacer entrar en un momento distinto que cambia la referencia. Después, en el tiempo después, hace entrar la perturbación externa también del tipo escalón. Y tiene la posibilidad de que tanto acá como acá
puede cambiar ese valor. Acá también puede cambiar ese valor. Acá también puede cambiar ese valor. Acá también. O sea que aquí, cuando controla esto, él controla la cantidad de control proporcional que le va a poner, la cantidad de control integral que va a poner y la cantidad de control derivativo. Arranca considerando esto cero. Después también tiene en cuenta el ruido. En la primera pasada hace el ruido igual a cero para hacer bueno, describir el funcionamiento. Esta señal que está tomando acá es importantísima porque es la acción de control que va a entrar al tanque. O sea, va a ser lo que el controlador le va a estar diciendo a la válvula de apertura o cierre, la válvula de control de entrada de caudal, digamos, al tanque. Y es importante de verla porque acá vos vas a ver si la acción de control es agresiva o no. No es bueno de que sea agresiva, no es bueno que sea ruidosa, no es bueno que sea muy agresiva, te digo, ¿no? Por eso es que pone dos osciloscopios. Uno para ver el comportamiento de la entrada, de la salida, perdón, en comparación con la entrada. Y otra cosa que no hay que perder de vista nunca es la acción de control. Por eso pone este osciloscopio acá. Que es nuestro proceso del tanque. Aquí tenemos lo que es la perturbación en la carga del tanque. Y entonces vamos a mirar cómo configurar este controlador PD. Inicialmente entonces tengo aquí la respuesta del controlador PD cuando mi acción proporcional es de 5 y mi acción integral es de 2. En este caso tengo la acción derivativa igual a 0. Vemos entonces que el controlador tiene la siguiente respuesta. Vemos que en la acción de control es relativamente suave. Acá en el tiempo t igual a 0 mete la entrada de referencia escalón. Si ustedes ven, la salida la iguala a la referencia. Pero acá, en el instante 20, entra la perturbación externa. Entonces, ese controlador la detecta a la perturbación externa y después de un tiempo la corrige. Y acá, en este otro osciloscopio, se ve la acción de control. Esta acción de control, que lleva, pareciera que hasta 8 o capaz que hasta 10, no se ve bien, pero es una acción de control agresiva. Esta no tanto, ve que se levanta hasta 2 nomás. Bueno, estas cosas hay que tratar de evitar, de que se generen acciones de control agresivas. Y vamos entonces a empezar a jugar un poco con la sintonía de la acción derivativa. Nuevamente esto no es algo trivial, es Tendría algo que ser una más acción complicado, pero derivativa vamos a pequeña, ver. profe, ¿no? ¿Cómo? Ahí tendría, en ese caso tendría que ser una acción derivativa pequeña, para que no sea tan agresivo, digamos. En este caso, está considerando, estas gráficas son considerando la acción derivativa igual a 0. O sea, no hay acción derivativa. En este caso, Perfecto. las gráficas. Entonces, ¿cómo se comporta este sistema al modificar la acción derivativa? Si yo comienzo a aumentar aquí la acción derivativa, vamos a ponerle una acción derivativa más grande. Pongámosle una acción derivativa de 4, por ejemplo. Ahí ya le estoy poniendo bastante acción derivativa. Esto me da pie a mí para yo poder disminuir la acción integral. Entonces yo podría empezar a disminuir, por ejemplo, a 0.3 la acción integral. Y pensar, vamos a ver cómo nos va de esa forma. Si le damos simular, vemos entonces que consigo eliminar un poco el pico que tengo aquí. Veamos que con el aumento de la acción derivativa, pues yo me consigo anticipar un poco al comportamiento de mi sistema. Que miremos que si yo la coloco en 0, aquí está en 0 la acción derivativa, vemos que la respuesta va a ser diferente. Vemos que aquí cambia. La acción derivativa en ese caso entonces me dio un poco más de conservadurismo, porque hace que realmente mi respuesta fue un poco más lenta, más conservadora.
Entonces si lo volvemos y lo colocamos en 4, vemos el cambio que vamos teniendo, una respuesta mejor comportada, pero obviamente aquí vemos que el rechazo de perturbación se hace realmente lento. Ya nosotros tendríamos que empezar a mirar cómo sintonizar. Por ejemplo, si aumentamos la acción proporcional, vamos aumentando la velocidad también de nuestro sistema, y podemos ir aumentando, si queremos, un poco la acción integral, y poco a poco pues se puede ir mejorando un poco la respuesta. Aquí tengo una acción derivativa relativamente grande, yo no puedo abusar mucho porque ya el software va a calcular inconsistencias. Otra forma que podemos hacer era colocar, en lugar de la acción derivativa, estar derivando el error, pues podemos borrar aquí y simplemente hacer que derive la variable de proceso. Aquí está derivando la variable del proceso. Tiene una acción derivativa muy grande, entonces no creo que la simule, puede dar inconsistencias para ese planta, porque es una planta muy simple. Generalmente la acción derivativa es bueno cuando tenemos plantas de segundo orden para arriba. Vamos a disminuir un poco esta acción derivativa, pongámosle 0.7, vamos a ver cómo se comporta. Aquí vemos entonces que hay una mejora significativa simplemente derivando la variable de proceso. Inclusive vemos cómo la perturbación pues es acelerada también, y cómo aumenta la perturbación. Aquí podemos disminuir si queremos la acción proporcional para tener un sistema, un control mucho mejor. Vemos aquí entonces que ya conseguimos llegar a nuestra referencia. Y entonces básicamente es eso. Con la acción derivativa nosotros podemos mejorar un poco la acción de nuestro controlador, pero tampoco podemos exagerar. Por ejemplo, si yo pongo aquí le puse por 7 en la acción derivativa, el software no creo que calcule, él se va a inestabilizar. Vamos a ver, si le doy rodar, vemos que aquí él me saca un error, es demasiado absurdo. Entonces para este caso vamos a ponerle la acción derivativa aquí de 0.2, que está relativamente bien. Pongámosle entonces menos acción proporcional y menos acción integral, y vamos entonces, aquí está más conservador. Vamos a ver qué pasa si le ingresamos ruido. Si aquí abrimos la señal del ruido, vamos a poner un ruido pequeñito. Vemos que el ruido entonces va a ser derivado por nuestro controlador, y va a hacer que el sistema entonces se vuelva bastante ruidoso. Aquí tenemos una acción derivativa pequeña, vemos que el sistema consigue controlar con esa sintonía que le hicimos. Aquí entra el disturbio. Vemos que como en este caso yo puse un disturbio del tipo escalón, que no lo estamos favoreciendo, vemos que como aquí tiene un pico por causa de que ya lo habíamos visto. Simplemente la derivada de un escalón pues me va a dar una pendiente infinita. Entonces aquí tenemos un pico absurdo, es por causa de ese escalón. Pero normalmente pues los disturbios no vienen del tipo escalón, son otro tipo de señales, solo que el escalón es la señal pues más fácil aquí de simular. Pero vemos que el control consigue mantenerse bien porque el ruido es muy pequeño, porque aquí tenemos una derivada pequeña. ¿Qué pasa si aumentamos más la derivada? Por ejemplo, si la ponemos en 1,1, nuestra señal de ruido, miren cómo se amplifica. Vemos que la señal de proceso es esta, pero vemos cómo el ruido se va amplificando bastante. Ahorita teníamos esta acción derivativa en 3, y vemos por ejemplo que ya en 3 ya el software no lo consigue calcular, ya da indeterminación en los cálculos internos del simulín. Y ese es uno de los problemas. Vemos aquí el problema de la amplificación del ruido, que hace que la acción derivativa pues amplifique ese ruido. Entonces siempre debemos tratar de filtrar esos ruidos para poder utilizar nuestros controladores de una forma más adecuada. Bueno amigos, esto es todo entonces por el día de hoy. Espero entonces hayan entendido cómo funciona la acción derivativa del controlador PID. Con esto entonces cerramos la trilogía del controlador PID, pero sin embargo vamos a ver un siguiente video que todavía nos falta hablar de la acción integradora, cómo hacer el anti-WinDAP, cómo descargar la acción integradora, que también es muy utilizado en nuestros controladores PID.
Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta. Si no te ha gustado, pues darle no me gusta. Si no te has suscrito al canal, es importante que te suscribas para que empieces a entender todo este mundo de la teoría del control, que paulatinamente estoy subiendo videos para que aprendas mucho. Comparte entonces esto con tus amigos y nos vemos en la siguiente entrada de controlautomaticoeducacion.com. Que estén muy bien, hasta luego. Bueno, esto en cuanto a las acciones de control. Después acá en el aula virtual habla del método de sintonía de Ziegler-Nichols, después otro método que es por cancelación de polos, por asignación de polos. Y acá hay un problema muy importante, que es el wind up, que es un problema que mete la acción integral. Pero vamos anotando las cosas, ¿no? Vamos anotando de que el control derivativo es bueno porque es anticipativo, qué sé yo, pero tiene algunos problemas. Un problema es referido a la entrada de escalón, porque el escalón tiene una derivada infinita. Si la perturbación externa también es del tipo escalón, al derivarlo, tiene una derivada infinita. Y después el ruido. Después hay otro problema también, que si el controlador tiene la función de transferencia del controlador tiene el numerador de orden 2 y el denominador de orden 1, eso quiere decir que es un sistema físicamente no realizable físicamente. Entonces, para que sea realizable físicamente, se le pone un filtro a la parte derivativa. Entonces tenés la misma cantidad de polos que de ceros. De la función de transferencia del controlador estoy hablando, ¿no? Y otro problema es el wind up, pero ese tiene que ver con la acción integral. Y tiene más problemas, ¿no? Otro problema es el pasaje de manual a automático. Porque en la industria, cuando se usan los controladores, vos tenés que tener la posibilidad, que normalmente se hace con una llave. Esa llave puede ser implementada físicamente, una llave selectora, que vos la seleccionás para que el control sea o manual o automático. Entonces ese pasaje tiene que ser lo más suave posible y no tiene que meter problemas, porque si está mal calculado todo el sistema, ese pasaje de manual a automático te puede generar inestabilidad. Así que son varios los problemas que tienen los PID. Repito, a todos se los va solucionando de a poquito. A ver, veamos este tema de la sintonía de Ziegler y Nichols, siguiendo el caminito que nos propone Castaño Giraldo. Este dura 26 minutos, así que no vamos a tener tiempo de verlo. Pero más o menos ya hemos visto el método de Ziegler y Nichols, que es para la sintonización. Me dicen Pelusa. En este video aprenderemos a sintonizar un controlador PID utilizando el método 1 de Ziegler y Nichols, donde adicionalmente hablaremos algunas curiosidades y algunas limitaciones de este método. Posteriormente haremos un ejemplo paso a paso que lo montaremos también en MATLAB y veremos cómo funciona el sistema con este controlador. Y por último te mostraré qué podemos hacer para mejorar la sintonía, dado que esta sintonía es muy agresiva. Hola, ¿qué tal, controlero o controlera? Te doy la bienvenida a otro video de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy continuaremos con nuestro curso de control realimentado. En la clase del día de hoy vamos a abordar uno de los temas más importantes en control, y es una sintonía clásica conocida como la sintonía de Ziegler y Nichols.
Antes que nada, si quieres aprender control, pues dale clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí arriba para que veas todo lo que hemos hecho de control hasta la fecha. Como ya te mencionaba, la sintonía de Ziegler y Nichols es bastante importante y ha significado un avance importante en el área de control. Existen dos tipos de sintonía que fueron propuestas por estos autores y en este video vamos a ver el primer método, que es enlazo abierto. Así que veamos cómo es que se hace. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Veamos entonces que Ziegler y Nichols, el método 1, consiste en una dinámica enlazo abierto. Antes de comenzar, vamos a repasar lo que era el control PID. Habíamos visto que el control PID era este tipo de controlador que posee tres parcelas, una parcela proporcional, una integral y una parcela derivativa, que las tres se sumaban y se inyectaban al proceso para lograr su control. En videos anteriores habíamos obtenido la función de transferencia de un controlador PID, donde tenemos su parte proporcional, tenemos su tiempo integrador, tenemos su tiempo derivativo. Como lo vemos aquí en el lazo de control clásico, si el controlador recibe la señal del error, en este caso EDT, el error es simplemente la resta entre la referencia y la salida que estoy midiendo con mi sensor. Entonces la salida de mi controlador UDT pues simplemente lo puedo expresar en función del error, donde la ganancia proporcional pues multiplica las tres parcelas, o sea, multiplica el error, multiplica el 1 sobre TI, que es la integral del error, y multiplica también el tiempo derivativo por la derivada de este error. A partir entonces de esta ecuación, o bien sea a partir de la función de transferencia, nosotros también podríamos expresar nuestro controlador PID en una forma paralela. Simplemente si multiplicábamos la ganancia proporcional por 1, íbamos a tener la ganancia proporcional dividido el tiempo integral me va a dar una ganancia integral, y la ganancia proporcional por el tiempo derivativo me va a dar una ganancia derivativa. Esta función de transferencia del controlador PID de forma paralela va a ser importante cuando lo implementemos en Simulink, pues Simulink utiliza esta función de aquí. Si quieres saber cómo funcionan cada una de las parcelas proporcional, integral y derivativo del controlador PID, nosotros ya lo explicamos al detalle, el funcionamiento de cada una. Dale clic a esta tarjeta y entiende cómo trabaja. Entonces, bueno, como ya lo dijimos, vamos a aprender el método 1 de Ziegler y Nichols para la sintonía de controladores PID. Vemos entonces que como el PID es un controlador tan usado para controlar procesos, deben existir formas de cómo podemos parametrizar este controlador. Se cree que antiguamente, cuando Ziegler y Nichols crearon estas tablas de sintonía por allá en 1942, Ziegler pertenecía al departamento de ventas de la empresa Taylor Instrument. Entonces, como Ziegler quería vender más controladores, trabajó junto con Nichols, que pertenecía al departamento de investigación, y entre ambos comenzaron a investigar y a experimentar en diferentes plantas hasta que consiguieron obtener una tabla de sintonía. Dicha tabla pues se popularizó tanto que hasta en el día de hoy todavía las estamos utilizando para estimar más o menos los parámetros del controlador. Este tipo de sintonías que propusieron Ziegler y Nichols son especialmente útiles cuando el proceso que nosotros queremos controlar, nosotros no conocemos el modelo matemático, porque dicha sintonía únicamente se basa en la respuesta del sistema ante una determinada entrada. Entonces ya saben que principalmente esto lo van a usar cuando ustedes no tengan el modelo matemático. Sin embargo, si ustedes tienen el modelo matemático, la función de transferencia, perfectamente también pueden usar la sintonía. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que teniendo el modelo hay otras formas más interesantes de sintonizar el controlador. El método número 1 me dice que la sintonía del controlador se debe realizar en lazo abierto. Por lo tanto, vamos a abrir el lazo. Entonces abrimos aquí el lazo y simplemente nuestro controlador PID lo vamos a colocar en forma manual. Esto lo hacemos simplemente para poderle inyectar aquí en la entrada del proceso una señal del tipo escalón, especialmente un escalón unitario. Cuando estimulamos nuestro proceso con un escalón unitario, pues en la salida vamos a tener una determinada dinámica dependiendo del proceso que tengamos. Podemos tener una dinámica integradora, una oscilatoria o una sigmoidal o de tipo S. Si después del estímulo vemos que nuestra dinámica es integradora, pues no podremos aplicar el método 1 de Ziegler y Nichols. Si es oscilatorio, tampoco podremos aplicar este método del lazo abierto. Este método 1 únicamente puede ser utilizado para dinámicas del tipo S o tipo sigmoidal, y es porque como no conocemos la dinámica del proceso, vamos a aproximar esa dinámica que va a ser del tipo S a una función de transferencia de primer orden donde únicamente tenemos dos constantes, que es el retardo y la constante de tiempo, y tenemos la ganancia. Entonces, como ya sabemos que nuestra dinámica la queremos aproximar a un sistema de primer orden, pues inicialmente donde se estabiliza el sistema pues será la ganancia de mi sistema. Con eso entonces yo ya tendría quién es K. Para determinar quién es L, simplemente voy a trazar una línea tangente en el punto de inflexión. Entonces voy a medir desde el instante inicial donde inyecté el escalón hasta donde la tangente está cortando el eje del tiempo, y con eso entonces voy a medir
y saber cuál será mi L o mi retardo del sistema. Y por último, la constante de tiempo es simplemente donde dicha línea tangente pues se intersecta con la línea prolongada de la ganancia del sistema. Entonces simplemente aquí voy a medir la distancia que hay desde el L hasta aquí, pues será mi constante de tiempo. Teniendo entonces los tres parámetros del sistema de primer orden, puedo diseñar mis controladores proporcional, proporcional integral o proporcional integral y derivativo, siguiendo las reglas de sintonía del método 1 de Ziegler y Nichols. Vemos aquí que, por ejemplo, si queremos un control proporcional, únicamente utilizamos esta ecuación de aquí, colocamos el tiempo integrador en infinito, porque 1 dividido infinito va a dar 0, entonces va a ser esta parte y el tiempo derivativo en 0. Si quiero un PI, pues utilizo estas dos, y el tiempo derivativo va en 0, y un PID, entonces utilizo las tres ecuaciones. Sin embargo, cuando estamos en este tipo de sintonías del método 1 de Ziegler y Nichols, también es importante evaluar la razón que existe entre nuestro retardo dividido la constante de tiempo. Esta razón la vamos a conocer como el factor de incontrolabilidad, y dicho factor pues debería estar entre los 0.1 y los 0.3 para yo realmente poder controlar este sistema. Claro que existen algunos autores que indican que yo podría llegar hasta el 1.4. Sin embargo, pues en un factor de incontrolabilidad tan grande, pues no tendríamos cómo garantizar la robustez del sistema ante eventuales errores de modelo que tengamos. Muy bien, una vez entonces conseguimos visualizar cuál es la tabla de Ziegler y Nichols en el método 1, tenemos aquí nuestra ecuación del controlador PID. Vamos a suponer que tenemos este PID, vamos a sustituir cada parámetro aquí dentro de la ecuación. Entonces simplemente digo que Kp es 1.2 de tau sobre L, sustituyo tau I, sustituyo tau D y resuelvo aquí matemáticamente, donde voy a llegar a la ecuación de mi controlador PID. Si vemos este controlador PID, viéndolo desde el mapa del plano complejo conjugado, pues dicho controlador, como lo vemos aquí en el denominador una S, pues me está aportando un polo en el origen, y vemos en el numerador que posee dos ceros iguales que están ubicados en menos 1 sobre L. Entonces esto sería lo que me aportaría este controlador sintonizado por el método 1 de Ziegler y Nichols. Oye, muy importante aquí, como estamos viendo el método 1 de Ziegler y Nichols, si estás interesado en saber el segundo método, Ziegler y Nichols, pues dale clic a esta tarjeta y entiende cómo ese método nos servirá para controlar procesos integradores o oscilatorios. Vamos entonces a mirar algunas informaciones importantes que tenemos sobre este método de sintonía. Primero fue porque Ziegler y Nichols en aquella época proyectaron esta tabla únicamente para controladores analógicos y no para controladores digitales. Por lo tanto, si nosotros tenemos un controlador digital con un periodo de muestreo grande, un TS, y estas fórmulas que hemos visto pues no van a generar un declino mayor al 25% y van a tender a la inestabilidad. Hablo del declino del 25% porque cuando Ziegler y Nichols proyectaron esta tabla, ellos buscaban conseguir con que la dinámica en lazo cerrado tuviera por lo menos un 25% de oscilaciones. Entonces, como queremos implementar estos controladores a nivel digital, pues lo que vamos a hacer es simplemente vamos a aumentar el retardo a un valor igual a la mitad del periodo de muestreo. Esto es, por ejemplo, vamos a definir un retardo L'. Bueno, chicos, ahí dejamos, porque ya me parece que estamos metiendo demasiada información para un solo día. Ya el viernes vamos a hacer un rápido repaso de esta historia. Aparte, también me gustaría que veamos ante la implementación de los PID digitales, a pesar de que hay algunos conceptos, como sé por ejemplo el tiempo de muestreo. Yo más o menos les comenté la vez pasada de que un muestreo es decir, cuando vos haces un control analógico, lo que estás haciendo es vigilando permanentemente. En cambio, cuando haces un control digital, estás vigilando en determinados momentos nada más.
Entonces esa vigilancia discreta, porque se produce en determinados momentos, tiene eh, sus cositas ahí para ver. Una de las cositas que hay para ver es el tiempo de muestreo. Cada cuánto tiempo es conveniente de que vos hagas una medición de la variable de salida. Ese es un parámetro importante. Entonces, vamos a hablar de ese tema también. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta o comentario, chicos? No, le quería preguntar sobre eso, sobre el tiempo de muestreo, profe, pero bueno. Sí, y bueno, ¿cuál específicamente es la No, pregunta? no, que eso usted dice que el tiempo de muestreo en el control digital, a diferencia del otro, usted le asigna el tiempo, pero o le asigna la orden de que haga el muestreo, digamos, pero ¿en base a qué? A un cambio en algo más? ¿O tomando otra señal de perturbación o algo así o qué? Mirá, en los controladores digitales, antes de que vos hagas la sintonización automática, porque los controladores digitales, una de las tantas ventajas que tiene es que vos podés eh, usar esa función que tienen. Antes de usar esa función tenés que establecer el tiempo de muestreo. Y ese tiempo de muestreo, en realidad el que conozco yo es el que implementan los tuidos de Schneider, son los PLC, y ellos recomiendan una fórmula que depende del proceso. El único, la única experiencia yo que tengo experimental es con ese sistema de control de la temperatura en un recipiente que se lo calienta con un foco. Yo más o menos les comenté cómo era el sistema y cómo el PLC no me recuerdo de memoria, pero ahí el fabricante, en este caso Tuido de Schneider, te recomienda un tiempo de muestreo. Normalmente dan rangos para que vos calcules el tiempo de muestreo y no puede ser mayor que tanto ni menor que tanto. El Fluid es un simulador de Schneider, ¿no? El Tuido es de Schneider, es PLC, PLC de Pero Schneider. era un simulador, pues yo me acuerdo haber usado un simulador. Sí, sí tiene simulador. Nada más que el PID no se puede simular. El PID tenés que armarlo y probarlo. Porque como hay una realimentación ahí, o sea que tiene que haber una variable física que se mueva y tiene que haber un sensor que mida esa variable física. O sea, si vos simulás el funcionamiento de un PID metiéndole valores de lo que mide el sensor, y no vas a ver la riqueza del PID. La riqueza se lo ve cuando todo el sistema está andando, o sea, el lazo cerrado está andando y el sensor está midiendo. Entonces, en función de esa medición, ahí tenés esa señal de error y a esa señal de error se la procesa. Este, es muy interesante la implementación del control PID. Arduino también tiene funciones para implementar el PID. Nada más que Arduino creo que no tiene la sintonización automática. Creo que no tiene. O por lo menos yo nunca la he visto. Normalmente los PLC y los controladores industriales que son específicos, como sé por ejemplo los controladores de temperatura, esos sí tienen la posibilidad de que vos parametrices todos esos valores. Aparte del KP, del TI, del TD, el tiempo de muestreo. Y ellos te recomiendan valores. Pero eso ya... El Spirat Zarco está en el laboratorio. Ese lo usó un muchacho, ¿cómo era el apellido? No me acuerdo. Hace unos años hizo un proyecto, un control de temperatura, porque el Spirat Zarco es un hermoso controlador digital, eh, configurable, viene para
vos le pongas como sensor de temperatura un PT100 o una termocupla, varias termocuplas, depende del rango de temperatura que quieras medir. Él lo usó y lo donó al laboratorio. Este, es bastante complicadito de configurarlo, ¿no? Yo, si hay, en el laboratorio no hay controladores Honeywell. Sí, 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 Honeywell es una empresa internacional que se dedica al tema control y tiene muchas cosas, sensores, controladores, qué sé yo. Es una empresa muy importante. Nada más que en el laboratorio no hay nada de Honeywell. Y ese Spirax Arco que está es porque lo ha donado ¿cómo que se llamaba el chango este? Yo creo que ya se ha recibido. ¿No ha sido Juárez? El chino no. No, un muchacho que trabajaba en un ingenio era. La cara me recuerdo, pero el apellido no. Este, sí, eh, y sí debe ser. Yo no tengo experiencia así de uso en la industria. Vos lo has visto funcionando. Claro. Este, así que bueno, no, nosotros para hacer las prácticas para esta materia vamos a usar Simulink. Si bien lo otro es mejor desde el punto de vista de que son configurables y vos podés armar cosas, pero no tenemos un gran laboratorio nosotros, ¿visto? Entonces lo que más cercano está es hacer las simulaciones esta con Simulink. Después también tenemos hecho ahí un controlador PID con amplificadores operacionales, pero es para caso específico y lo que hacemos es la entrada de referencia una señal cuadrada, entonces a la salida tiene que haber una señal cuadrada y una planta simulada de segundo orden. Pero ese es un controlador analógico que lo hemos diseñado. En realidad el diseño lo hemos sacado de un artículo de unos estudiantes colombianos y nosotros lo hemos replicado acá en el laboratorio. Están dando muy bien. Y eso sirve, digamos, para ejemplificar el funcionamiento. Nada más que eh, es práctico, real, porque se lo arma y lo ves, pero en realidad, desde el punto de vista de una aplicación industrial, no tiene importancia porque ninguna señal de referencia está variando a 1 kHz en onda cuadrada. Así que, pero bueno, eso es lo que hay. Mientras, Lo mismo chicos, el alcance del simulador es impresionante, del Simulink. Está muy bueno sí, como todas las herramientas, todo lo que tiene. sí, y lo que tiene de bueno es que vos ves el comportamiento, pero no es real, es una simulación. Una perturbación externa que vos la consideres una entrada de escalón y eso no es real. O sea, una perturbación externa, por ejemplo, en un sistema eléctrico, pues ya les comentaba el otro día, que si vos tenés una estación generadora, a donde la entrada de referencia podría ser la tensión y la frecuencia que tiene que generar, pero resulta que la carga, eh, la estación generadora no sabe cuál es el comportamiento que va a tener la carga. Hay miles, millones, te diría, de circuitos eléctricos que se van a estar colgando de esa tensión que genera la estación generadora y la estación generadora no sabe cuándo vos vas a prender un foco, vas a apagar un foco, vas a prender un motor, vas a apagar un motor. Entonces eso es una perturbación externa para el sistema y que el sistema la tiene que absorber, digamos.
O sea, tiene que mantener la tensión y la frecuencia en los valores nominales que corresponden. Una perturbación externa no la tiene que hacer salir de esos valores. ¿Por qué le decía esto? Porque bueno, eso es un caso real, práctico y de mucha importancia para ustedes como ingenieros electricistas. Y bueno, ¿cómo se simula eso en Simulink? Y bueno, se supone una perturbación escalón, pero las perturbaciones no son así. Tienen forma, qué sé yo. Bueno chicos, vamos a descansar un rato, un poco. Nos estamos viendo el viernes si Dios quiere, ¿ah?